Seguimos en Cosechas y Negocios, hoy con Matías Longoni, periodista y autor del libro Fuera de Control, un libro de investigación sobre Ricardo Echegaray, actual administrador federal de ingresos públicos. Me quedé tildado porque estaba pensando en Echegaray como director de aduanas, bueno, que yo me tocaba seguirlo ahí en la parte de aduanas y ver la pelea que tuvo con Abad, que era su jefe en ese momento, por las situaciones con el sistema informático María. Y vos contabas esta área de monitoreo de riesgo, la que tenía que ver con el control de importaciones, que fue la que detonó, ¿no? En esos días, en esos instantes en que se producía la pelea públicamente, supuestamente por el sistema informático, que yo digo que era una excusa porque finalmente cuando pudo hacerlo tampoco modificó el sistema informático Echegaray. Lo que estaba sucediendo es que la auditoría interna de AFIP, enviada por Abad, estaba detectando computadoras con programas de comunicación dentro de la aduana, con programas de comunicación remota, desde las cuales supuestamente la teoría, y por eso Abad desplaza a la segunda Echegaray Tirabassi en esos días del cargo, presuntamente se avisaba allí a los operadores de las inspecciones que iban a recibir o no. Y no es una casualidad, digo, porque en la ONCA el actual titular de la AFIP impone un sistema informático cuyo autor es el mismo funcionario que estaba en la aduana en aquel momento a cargo del área de monitoreo de riesgo, Diego Garayzábal, que hoy está en la AFIP de Río Cuarto, que inventó el sistema Jauke, un sistema informático también, que en realidad la gente de informática, la ONCA, lo analizó para ver qué era, y en realidad no aportaba mucho a la administración de los expedientes. Era tan fácilmente hackeable que era la puerta de entrada para la base de datos de la AFIP. Esto es lo que permitía el Jauke y está contado con lujo de detalles en el libro. En realidad, acceso a información pública. Yo tuve en mis manos hace unos meses de una fuente la base de datos de empresas que tenían para cobrar reintegros de exportación de IVA. Millones de pesos en juego. Y lo tuve en mi mano yo, información sensible, que implica que la fuga de información, en realidad me dijeron, bueno, tomá este listado, si vos conseguís a alguien que quiera cobrar y que deje el 30%, así hacemos nomás el negocio. Claro. Y esto es así. Entonces, el manejo de la información sensible, evidentemente, es una de las obsesiones de este grupo de funcionarios. Matías, hay un capítulo que vos contás sobre lo que pasó con en el 2007 con el aumento de las retenciones a la soja, que antes del conflicto con el campo, que pasaron del 27% al 35%. Sí, antes de que asumiera Cristina Kirchner en su primer gobierno, Néstor decide esta suba de retenciones importante, de 7 puntos casi, no era moco de pavo. ¿Y qué sucedió? Que en realidad los argentinos durante el conflicto agropecuario discutimos tonterías, porque discutíamos si 44%, si móviles, y la mayor parte de las cerealeras, esa cosecha la exportaron con la tasa no del 35% previa, sino la tasa del 27,5%. Y esto a pesar de una ley del Congreso que decidió y dispuso que esa tasa debía revisarse y debía cobrarse retenciones retroactivas. Eran 1.800, 2.000 millones de dólares en juego. La Argentina todavía no los cobró a pesar de esa ley del Congreso, porque la parte de las cerealeras, primero porque quien tuvo que hacer el cálculo de cuántas retenciones debían cobrar realmente el Estado fue el presidente de la ONCA, que era Ricardo Echegaray en 2008. Y luego quien debía cobrar esa suma, la ONCA informó a la AFIP para que mediante la aduana procediera a cobrar esa suma, era Ricardo Echegaray, también quien tenía a su cargo la AFIP. O sea, hizo el cálculo, tenía que cobrar, sin embargo, lo hizo tan mal el proceso que lo que permitió es que una empresa, Virreyes Agropecuaria, vinculada a Blanco Villegas en su momento, presentara un recurso de amparo alegando errores administrativos que existían y eran reales, y ese mismo amparo fue calcado por las grandes cerealeras, para también conseguir un permiso judicial para que la aduana no pudiera actualizarles esa deuda. Entonces discutimos
tanto tiempo retenciones móviles y finalmente la Argentina no cobró esos 1.800 millones de dólares, que era lo que se jugaba en esa discusión tan violenta que sufrimos todos. Y bueno, y el funcionario clave ahí es Ricardo Echegaray. Y hay una ley, ahí no es que hay que inventar nada. El Congreso se expidió para decir cobren estas retenciones retroactivas. Y la aduana cobró migajas de unas pocas empresas, porque la mayoría recurrieron dudosamente en tiempo de feria judicial, en un juzgado sospechado mucho de mala praxis de la justicia. En ese mes de enero de 2010 salieron un montón de amparos diciendo no. Y finalmente hasta ahora no se cobró. Hasta ahora nada, desoyendo al Congreso. Matías, Ricardo Echegaray es uno de los funcionarios que, digamos, permaneció desde que Néstor Kirchner asumió hasta ahora, ¿no? Incluso hay varios funcionarios se dice del riñón, ¿no? Del entorno íntimo, y él sigue estando. ¿Tiene un vínculo realmente fuerte con la presidenta ahora, Cristina Fernández de Kirchner? ¿Lo fue siempre así? No, yo no creo que haya sido siempre así. Su vínculo fuerte es con Rudy Ulloa Egor, eterno secretario y chofer de Néstor Kirchner en Santa Cruz. Ha logrado ganarse la confianza de Cristina claramente en estos años. ¿Por qué? Porque durante toda su vida no ha sido ni un cerebro pensante, ni quien ofrece alternativas. Básicamente es un ejecutor de políticas, de órdenes, y muchos funcionarios que convivieron con él lo definen como una espada sin cabeza, alguien capaz de superar cualquier tipo de límite con tal de complacer las órdenes del matrimonio presidencial. Y yo creo que la mejor prueba de esto es la ley de repatriación de capitales que que conduce a fin de 2009-2010 en la FIP, ¿no? Y la primera moratoria impositiva mucho tiempo, que permitió finalmente desactivar un montón de denuncias penales iniciadas por la propia FIP de Alberto Abad, por 1.800, hay distintas estimaciones, 2.000 millones de pesos contra empresas que supuestamente habían utilizado facturas truchas para evadir impuestos. Muchas de esas empresas son empresas de la Patagonia, la constructora Gotti, con Arpesa, vinculadas con el poder. Con el poder, con el gobierno. Pero Echegaray conserva una gran dosis de confianza presidencial, claramente, porque es un ejecutor, un soldado, y obedece y no tiene reparos en los límites naturales de la administración pública para hacer lo que tiene que hacer. Matías, recordanos brevemente en qué estado están las causas que lleva la justicia por las investigaciones, por las denuncias que se impulsaron contra Echegaray. Bueno, hay una mega causa ONCA que está en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, que se inició a partir de las denuncias periodísticas, a partir de una investigación de un grupo de diputados opositores. Esa causa está avanzando muy lento, a punto tal que, por ejemplo, el Changarín Tapia, que cobró ese $1.000.000 de pesos trucho en 2009, recién fue citado a declarar hace pocas semanas. Pero está avanzando y está reuniendo información a paso muy lento. Y después hay otras causas vinculadas al servicio de limpieza, licitaciones truchas por el servicio de limpieza en la FIP, y otras cosas que prácticamente no registran movimiento. Matías Longoni, periodista, autor de Fuera de Control, el libro sobre Ricardo Echegaray, su rol en la ONCA, la aduana y la FIP. Gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes. Y nos vemos Matías. Dentro de poco. Cristian, el miércoles que viene. El miércoles próximo. Chao, muchas gracias.